El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... En este camino, rumbo a la selva, me he encontrado un pajarillo sonajero, que inspirado en el vuelo del águila, encontró en su corazón este canto que brota del alma, aquí y ahora. En este camino, rumbo a la selva, he encontrado un pajarillo sonajero, inspirado en el vuelo del águila. Pues Sebastián Chávez es una cantidad de cosas. Un ser humano, un amante de la música, un caminante, como se dice en algunas canciones, un caminante de las estrellas, que hoy acá en este trasegar pues me he encontrado con la música y ha sido una experiencia demasiado bella poder encontrarme paso a paso conmigo mismo a través de la música, que yo siempre digo que es como un bastón en mi vida que me ha podido sostener el arte de la música. Sebastián, ¿siempre has sido músico? ¿Qué pasó antes de la música? Bueno, siempre, desde que me acuerdo, siempre estuve enamorado de la música desde muy pequeño. Cuando era apenas un chiquitico, me acuerdo que cantaba con la extensión de la luz, no había nadie en la casa y de repente cuando todos llegaban yo la soltaba, pero siempre cantaba. Canté desde que tengo recuerdos, desde muy pequeño, como desde los 3 años. Me encantaba pues el canto mucho. Y bueno, y así fue pasando el tiempo, siempre con ella, poco a poco, como en el colegio ya me fui un poquito como despertando y tuve por ahí un concurso de canto como a los 10 años en quinto primaria, que pues para mí fue dificilísimo porque no había cantado nunca en público, aunque ya lo había hecho yo y ya la música vibraba demasiado en mi interior. Y bueno, ahí entonces en ese colegio pude cantar y fue muy bonita la experiencia. Con el paso del tiempo, ella siempre estuvo inmersa, ahí alcancé a estudiar un poquito, pero realmente no soy académico. La música siempre la llevé y la fui aprendiendo de manera empírica con el pasar del tiempo. Conocí amigos músicos que me han enseñado y de los cuales he retomado algunas cosas, pero es más algo que brota del corazón, de una manera muy espontánea. No tuve la oportunidad de estudiarla porque me dediqué a trabajar desde muy joven en la publicidad. Siempre me dediqué a la publicidad. Hasta más o menos estas épocas me he dedicado a la publicidad. La música de un tiempo para acá me fui sumergiendo más en ella. Y pues en estos tiempos de mi vida he decidido estar más con la música. Aparte de que mi música no es una música muy comercial, que pues da muchos temores a veces uno dedicarse a ella, porque uno piensa, bueno, ¿qué vas a hacer si te dedicas a la música? Como esos temores normalmente que la gente conoce. Pues no, es decir, en este camino lo único que he dicho, bueno, el día del final que nos puede llegar en cualquier instante, que
que me llegue ese día con todo el amor del mundo, que me quede caminando por el camino del amor. Y para mí el camino del amor es, en mi caso, la música. ¿En qué área de la publicidad estabas trabajando? Yo empecé desde muy jovencito, fui muy como inclinado a la parte creativa. Entonces tenía un primo que era publicista, mi hermano estaba estudiando publicidad en ese tiempo y me fui ahí como incursionando con ellos con el tema y yo me volví muy creativo desde muy joven. Entonces yo tenía una empresita con mi hermano de papel, vendíamos papel. Y entonces yo hice la imagen de la empresa que tenía yo con mi hermano, era una microempresa, de una manera como muy informal en ese momento. Ese papel que vendíamos se acabó, como que era una importación de Italia, entonces ese papel tenía pues la vida contada, pues el tiempo contado. Y cuando se acabó ese papel, la gente de manera muy perfecta, yo creo, porque yo tuve que trabajar en la publicidad por muchos años y agradezco también ese trabajo. Entonces la gente empezó a decirme, qué linda esa imagen que hiciste de la empresa, ¿quién la hizo? Yo le dije, yo, entonces me puedes hacer, entonces yo dije, claro que sí. Y empecé a hacer imágenes creativas desde muy joven, como desde los 17 años, imágenes corporativas para empresas, y así fue que empecé. Entonces me dijeron, quiero hacer esta otra pieza, y me fui ahí como que paso a paso me fui metiendo en este tema de la publicidad, hasta que con el paso del tiempo después ya obviamente empecé a manejar los programas y aprender de la publicidad mucho, que ese fue realmente durante estos 15 o más años el rol que fui teniendo específicamente como diseñador creativo. Entonces hacía campañas creativas y más adelante aprendí del marketing digital, de la parte web. Entonces creamos como una agencia donde manejábamos toda la imagen corporativa, campañas creativas y el desarrollo de lo que se quería hacer, como la parte de impresión, campañas de marketing digital, web, jingles, llegamos a hacer videos, varias cosas que ahí entran en este tema de la publicidad. La gente está como expectante de, pero ¿por qué estamos entrevistando a Sebastián Chávez? ¿Qué tiene de especial él? ¿Qué hay ahí de raro? Entonces, para entrarlos en contexto, voy a contarles que la página de Sebastián se llama sebastianchavez.com y de ahí estoy extrayendo este pequeño texto que habla de la historia de Sebastián. Hace unos 2500 años, Platón advertía que la música es una ley moral. Dota de alma al universo, de alas a la mente, permite a la imaginación volar, da encanto y alegría a todas las cosas, a la vida misma. Dentro de esas bondades que le adjudican a este arte, cabe mencionar que la música es medicina. La música es medicina. ¿Cómo es este tema de que la música es medicina, Sebastián? Vamos a ver cómo puedo explicarte este tema porque es extenso, pero voy a ser breve. El formato de nuestro Escuchando Ando nos permite sentarnos a tomar un cafecito y hablar de tú a tú y contar sin edición y sin tapujos y sin cortes y de una manera digna de los oyentes las historias y la información que queremos escuchar, sobre todo porque estamos aprendiendo, ¿no? Vale, qué bonito ese formato. Los felicito por tener este espacio tan bonito. Entonces, somos todo oídos. Bueno, yo enamorado de la música desde que tengo uso de razón. Más adelante, en este trasegar de la vida que tantos golpes nos da, buscando mi encuentro personal, de aquí para allá, y fue así como paso a paso me fui encontrando con encuentros espirituales muy profundos, desde las religiones hasta después llegar a encuentros muy bonitos de nativos de diferentes partes del mundo. En este encuentro fui a comprender lo que es la medicina que llaman los abuelos o chamanes de diferentes partes del mundo, maestros, donde hablan que la medicina es todo lo que existe, puede llegar a ser medicina, que realmente aprender a ser felices y a encontrar realmente quién somos nosotros y bueno, y por qué estamos acá y hacia dónde vamos y cuál es nuestra misión. Entonces ahí cuando retomamos en este párrafo de la web, que ese es un texto muy bonito porque yo decía, wow, es que los grandes pensadores pues obviamente que estaban un paso mucho más adelante. Nosotros miles de años después venimos a tener y a corroborar eso que ellos están diciendo, que la música es medicina, y eso es lo que dicen realmente los abuelos de las diferentes culturas ancestrales. Entonces en ese momento cuando yo llego y voy como a estos encuentros, me encuentro que ese arte que yo tenía interior
en que estaba ahí como ese amor, pero que a la final pues me había hecho ir pues por caminos errados también y de excesos. Comprendía que esta música es medicina, es decir, y no solamente la música, sino el arte como tal en su extensión. Ellos hablan que en el arte, mediante el arte, el espíritu habla y esto es donde nos puede encontrar, ¿sí? Y eso lo vine a corroborar de manera perfecta cuando empecé a trabajar más en la música y a encontrar que a través de los sonidos, a través de las letras, cualquier letra a ti o sonidos que lleguen y te conecten y te recuerden lo que eres, es una forma de sanarte. Y si te sanas, medicina. Es así como ellos dicen que todo en esta vida puede ser medicina. Todo nos sirve para encontrarnos. Hasta las situaciones más perversas que nos llevan a tocar fondo, pues son a veces las más profundas y que nos llevan a realmente a buscar lo que realmente hemos venido a buscar. Muchas veces uno no sabe por qué toca fondo, por qué llega a momentos de tanto dolor en la vida. Y más adelante, cuando pasa el tiempo, uno comprende que estos momentos son para eso, para poder abrir los ojos, para poder renacer nuevamente. Y volviendo al tema de que por qué entonces la música es medicina, es porque así lo empecé a vivir. Entonces empezamos a encontrar que la música podía llegar a tocar fibras muy profundas de tu vida, donde podía darte una esperanza, darte una pista de recordar qué es lo que eres y qué es lo que somos nosotros en general. Y pues yo quedé maravillado con este tema de empezar a comprender la música así, porque entonces le encontré sentido a ese amor que yo tenía, que me había hecho ir y trasegar y buscar, bueno, y en mis caídas yo dije, wow, o sea, la música sí tiene sentido. Y en este momento, estoy hablando de unos 10 o 12 años atrás, yo dije, encontré el sentido de la música por fin, donde no era necesario cantar cuando hubiera gente que me estuviera viendo, sino que solamente el hecho de cantar solo yo en la montaña, cantarle a mi vida, al aire, a un ave, me podía abrir toda la sensibilidad del mundo. Entonces le encontré sentido, o sea, no como la música como que va muy ligada con la fama, con el dinero, no ese sentido, sino el sentido de la música como una herramienta artística que embellece la vida, que nos ayuda a descubrirnos y que nos ayuda a sanarnos a nosotros mismos, y por ende cuando manifestamos esa música también podemos ayudar o poner un granito de arena para que estas personas que puedan escuchar la música también reciban de ahí esa medicina. ¿Cuál es la experiencia más sublime que usted ha tenido en la que se conjuguen la música y la espiritualidad? Bueno, de ahí he tenido mis mejores experiencias, casualmente, con la música. He tenido momentos muy, muy, muy poderosos que cuando he estado cantando, realmente me doy cuenta que no soy yo el que está cantando, sino que simplemente es algo que viene de ahí. Es decir, experiencias tremendas, es decir, difícil de poderlas describir, pero que cuando yo estoy cantando entro tanto en el mensaje que puedo llegar a volar espiritualmente, es decir, casi que salir de mi espíritu hacia dimensiones astrales y poder mirar otras realidades. Eso pues para mí fue wow, y muy impresionante de poderlo vivir, y también lo han vivido otras personas. Nosotros hacemos a veces reuniones o círculos musicales, que les llamamos círculos musicales de amor o círculos musicales de sanación, donde nos reunimos con varias personas y empezamos a tocar con diferentes instrumentos de vibración sanadora, y las personas están ahí escuchando, pero entonces el ejercicio de escuchar no es tanto como un concierto convencional, sino que es como de que vamos a hacer una meditación activa, donde empezamos a vibrar, a escuchar la música, y las personas también cantan, les entregamos en unas hojas ciertas letras. Estoy hablándote de una parte de los cantos que manejo. Entonces, que se llaman kirtan. Y los kirtan son cantos tradicionales del antiguo Oriente, donde la gente se conectaba a través de los cantos. Y esos son cantos que nosotros practicamos acá. Y imagínate que personas que daban testimonios, pero tremendos. Una persona, cuando empezó la música, dijo, mira, cuando inició la música, mi papá, que está muerto, entre comillas, porque para nosotros y en nuestra manera de ver la muerte no existe, dice, mi papá llegó acá y se quedó las 2 horas
del compartir musical y lo vi fehacientemente durante las 2. Entonces él me decía, cuando yo estuve en sesiones de meditación alcanzaba a sentir su presencia, pero cuando la música llegó, aquí lo vi. Otras personas llegaron y tuvieron unos encuentros que cuando la música empezaba desde la parte central del recinto, se abrieron como portales de luces y llegaron seres que bailaban y caían pétalos poliédricos desde el cielo, o sea, unas visiones demasiado profundas de otras realidades que nosotros no podemos percibir acá. En mi experiencia como DJ, como disc jockey, durante años, desde que era niño, trabajaba poniendo canciones y es indudable el efecto que existe en el momento en el que uno pone ciertas canciones a ciertas horas. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿le pasa lo mismo? Cuando una canción suena a una hora puntual, no es lo mismo que suene a esa hora que a otra distinta, y el efecto que hay en el ambiente inmediatamente cambia. Eso hoy en día muy poca gente lo percibe porque ya hay tanta distracción que uno no se da cuenta de eso, pero efectivamente con la gente de mis colegas que hemos hablado del tema siempre coincidimos en lo mismo. Si pones una canción a una cierta hora del día, en un cierto día, algo especial pasa, y solo cuando uno ya está muy compenetrado con la música es que siente ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ahí dices un punto muy importante, que es que nosotros no podemos percibir muchas cosas de la vida, no solo de la música, sino de la vida, porque realmente esa palabra que tú dices es muy importante, es la distracción. O sea, la distracción no nos hace poder percibir el milagro que está latente en nuestra vida, ¿sí? Deepak Chopra por ahí decía que no hay milagro, no hay diferencia entre caminar entre las aguas y el milagro que está haciendo nuestro cuerpo cada segundo cuando respira y lleva sangre y lleva oxígeno a la sangre. En cada segundo hay un milagro. La vida por sí constantemente, hablan los maestros, que es un milagro constante. Y lo que no nos permite ver ese milagro es simplemente la distracción. Por eso una de las cosas más bellas que se pueda practicar es la atención. Es decir, cuando nosotros estamos atentos a sentir lo que está presente, a sentir nuestra respiración, a sentir nuestro palpitar, es cuando podemos conectarnos con ese milagro. Y volviendo al tema de la música que tú decías, pues eso es muy relativo, lo que te decía. Entonces tú a veces puedes colocar una canción y tú en ese momento pues estabas distraído, ni siquiera para ti fue normal, o sea, pasó ahí, estaba como de fondo, pero cuando tú colocas esa canción y de repente tú estás en la disposición de escucharla, de sentirla, en ti pasan otras cosas. Y más que las horas, muchas culturas hablan de que sí, hay unas vibraciones y hay unas horas específicas donde la tierra vibra de otra manera, pero estos ya son temas mayores que quizás yo no manejo a fondo. Lo que sí te podría decir es que cuando uno está atento y está a disposición de sentir, siente, ¿sí? Y realmente la meditación es eso, la meditación es aprender a conectarnos con el sentir que está ya latente, eternamente, en el presente, ahora. Y la música es una herramienta muy poderosa para poder entrar en este trance, entrar en este momento del que te hablo. Sí, una herramienta fabulosa que está desde el inicio de la humanidad, o quizá antes. Al respecto, ¿la música siempre es creada por los seres humanos? Tal vez es una pregunta muy inocente para algunas personas, pero me causa curiosidad si dentro de las investigaciones que has hecho, has encontrado que la misma naturaleza produce sonidos musicales o no. ¿Eso es posible? Total. O sea, la música no es creada por el humano. La música es una creación divina. Al igual que la mayoría de cosas que existen que pensamos que son nuestras, pero no. La música es una creación divina totalmente. Que nosotros a través de esa creación empecemos a jugar con ella, empezar a crear cosas diferentes, es otra cosa. Pero la música por sí sola crea sus sinfonías. Es decir, dentro de cuando uno pueda estar atento y puede llegar a cualquier bosque cercano, en cualquier ciudad, acá irnos a un parque, podemos llegar a captar lo que es la sinfonía que existe por sí sola en la naturaleza. Si nos vamos más allá a una selva mucho más metida dentro pues de la montaña, vamos a tener ese sentir mucho más amplificado, ¿sí? Culturas hablan también de que en el oriente dice que la palabra principal de la creación es el Om, que es el canto. Y cuando dice que todo fue creado por el espíritu, todo ha sido creado por canto. Los abuelos muiscas hablan que todo lo que existe
fue creado a través del canto. Entonces la piedra, para que existiera, se cantó para que ella creara, las nubes se cantaron para ser creadas, los mares se cantaron para ser creados, nosotros los humanos fuimos creados a partir de un canto espiritual. Y es por eso que en estas culturas originarias la sanación viene de los cantos de los chamanes, de los cantos de los grandes maestros. Entonces en su canto está el poder. Se habla que el canto es la música, que viene del aliento, del soplo, ¿sí? Después la música se puede extender y por muchas cosas más y volverse orquesta y volverse lo que quieras, pero el canto principal del aliento es el que da la creación ante muchas culturas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la música es una creación divina sin lugar a dudas. ¿Qué podemos decir del canto de las aves? Bueno, hace poco escuchaba un maestro hablando del canto de las aves y llegaba y decía, el canto de las aves a nuestro oído limitado al parecer siempre son iguales, las de diferentes aves. Entonces vámonos a los colibríes tienen un canto específico, ¿sí? Y al parecer si uno los detectara, bueno, ellos tienen entonces ciertos cantos diferentes, pero no. Entonces en su canto ellos se comunican y para nuestro oído suena de una manera, pero para ellos internamente siempre están hablando una cosa diferente. Ellos se comunican telepáticamente. Y siempre entre ellos están dando gracias por todo y en su lenguaje están dando gracias al espíritu. Están dando gracias a la creación por la vida. Están cantando al universo por la vida. Muchas otras culturas ancestrales dicen que las aves realmente sostienen en la tierra, en este plano terrenal, en esta tercera dimensión, sostienen con su canto un sentimiento. Por eso cada vez que una especie se va, hay un faltante en los sentimientos de toda la tierra. Eso es muy mágico para mí, muy poético. Y les creo porque son gente que sabe, es decir, que no han estado en la distracción como nosotros, de las novelas, bueno, de los noticieros, de toda esta publicidad, de todo este mundo ya moderno que nos ha alejado un poco y quien me escuchara dice, no, este muchacho está loco, está hablando cosas que no, pero yo simplemente estoy replicando palabras de maestro que han llegado a mí que dicen que hay aves que con su canto sostienen un sentimiento de la tierra. Todo este conocimiento, ¿cómo se ha traducido en la música que interpretas, en los trabajos ya musicales como tal que haces? ¿Cómo los describes? No, es decir, a la vez llega de pronto tantas cosas que uno ha venido escuchando y recibiendo gracias a la vida que le ha permitido a uno de pronto encontrarse con palabras y con personas que le comparten a uno cosas muy mágicas de la vida, que simplemente cuando uno va a tocar una guitarra o va a tocar una canción simplemente, es decir, todo eso queda simplemente, todo ese conocimiento que pueda haber en la mente simplemente se esfuma y queda simplemente condensado en un sentimiento al corazón. Cuando nace una canción no le puedes meter mente, sino que simplemente siente. Y ahí se refleja todo lo que la vida te ha regalado, lo que la vida ha entregado y lo que la vida es por sí misma. Entonces, cuando nos conectamos con el canto, con la música, es simplemente condensar todas estas historias que te he contado, que me han contado, y todas las que no nos han contado, condensarla y conectarnos con la fuente de origen y que la vida por sí sola haga lo que tenga que hacer. O sea, tú simplemente puedes sentirte como si fueras un canal. Canta, expresa, disfruta, que la vida por sí sola hace lo que tú ni cuenta te das. Por eso te decía, cuando uno recibe esos testimonios, cuando uno canta testimonios de personas, uno queda sorprendido. O sea, uno dice, wow, esto jamás me imaginé yo que pudiera pasarle a una persona que escuche la música. Entonces, simplemente cuando vas a cantar y cuando vas a manifestar lo que está en tu corazón, simplemente es apagar todas las voces internas y conéctate con el presente, con el aquí y ahora, con el sonido. ¿Cuál es el proceso creativo de las canciones? ¿De dónde surgen? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es la inspiración? ¿Cómo se hace ese trabajo de creación de canciones? A veces, en mi caso, han habido canciones que han salido principio a fin de un momento, en un instante. Entonces, hay cosas que uno mira, se dice que a veces uno no hace las canciones, sino que simplemente cuando tú estás en el momento, simplemente tú lo que haces es bajar la canción que ya está flotando en el mundo etérico, ¿sí? En el mundo invisible ya existe todo. Entonces simplemente que cuando tú estás conectado, entonces esa canción baja. Entonces ahí como que tú dices, uy, esto salió rapidísimo, esta es mi canción, pero realmente no es la canción de uno. O sea, simplemente fuiste como ahí el que estaba más atento en ese instante para poder bajar esa canción. Esos son unos casos. Hay otros casos en los que tú, por vivencias propias de tus dolores, de tus aprendizajes, de tus alegrías, entonces lo expresas. Simplemente quieres expresarlo, tomas una guitarra y no hay que ponerle tanta
sofisticación, tanta técnica al tema, sino que simplemente cierra los ojos y expresa lo que está sintiendo. Deja fluir y disfruta. Y así nacen las canciones. En mi caso, nacen de esa manera. No te podría dar una técnica específica. A veces puedes empezar componiendo con la voz. A veces simplemente un recuerdo llega a tu mente, tocas la guitarra y de repente todo salió. O de repente simplemente tocas la guitarra y la guitarra te inspiró a una melodía. Entonces, de diferentes maneras pueden llegar las canciones. Sebastián, hablemos de los instrumentos y la personalidad de cada uno, porque indudablemente cada uno es un actor diferente dentro de esta gran escena. ¿Cuáles son los instrumentos que más te llaman la atención y qué adjetivos hay para ellos? ¿Cómo se pueden describir? ¿Qué podemos aprender de los instrumentos? Pues con decirte que no conozco, yo creo que ni el 1% de los instrumentos que puedan existir en esta tierra, porque a medida que tú vas indagando, vas caminando y vas descubriendo, te das cuenta de que entre más conoces, menos conoces. Algo parecido a lo que decía Sócrates, ¿no? Uno va conociendo más y dice, wow, esto es un mar de instrumentos que uno no tenía ni idea. Sí, el problema de aprender mucho es que después hay que olvidar para volver a aprender. Exactamente, y entonces uno a veces dice, y los abuelos, por lo menos nativos de muchas culturas, cogen un tambor y con un tambor llaman a la tierra y empieza la tierra a cantar solo con un tambor. Supongamos que en un tiempo aprendí que los instrumentos se veían como en tambores, que son estos instrumentos de tambores, de cueros, que son los que hacen mover la tierra, o sea, hacen mover los chakras inferiores, más los chakras raíz, y son los que mueven el cuerpo. Por eso estos ritmos muy nativos que son de tambores, son estos ritmos africanos que provienen de bailes y de ritmo, y tocan y mueven tu cuerpo, ¿no? Despiertan todo ese ritmo que hay. Después vienen las cuerdas, donde se viven todas las cuerdas. Están guitarras, charangos, banjos, ukuleles, violines, chelos, bueno, etcétera. Y todas estas cuerdas dicen que llegan más allá del cuerpo y que te tocan el alma. Y dicen que los instrumentos de viento, como las flautas nativas, los pingullos, quenas, zampoñas, bansuris, bueno, todos los instrumentos que llegan ahí, tocan tu espíritu. O sea, van más allá. Por eso cuando uno llega y escucha ciertas flautas, uno dice, wow, yo no sé qué me tocó, pero me tocó un sentimiento por allá, que no sé dónde estaba, pero algo me tocó, que no sé no sé escribirlo. Entonces, cada instrumento, cuando tú tocas una guitarra y te puede hacer llorar, ¿sí? Y cuando escuchas esos tambores que te pueden conectar con la tierra y con la vida misma. Yo aprendí que se dividían más o menos así, es lo que más he sentido. Después, con el paso de ir caminando, aprendí a conocer muchos instrumentos percutivos, supongamos melódicos, que son hampans de otras frecuencias vibratorias, que nos llevan a estar en estados no solamente de baile, o sea, tambores que son melódicos de aceros, nos llevan a otras cosas que uno jamás imaginaba que un tambor de estos existía. Entonces son otros instrumentos que nos llevan, es decir, por eso te digo que es insondable. Tambores que te llevan a estados meditativos muy profundos, de sanación muy profundos. Son instrumentos de frecuencias altas, como instrumentos de aire, supongamos que no sé exactamente son de vientos, pero mueven la tierra, como los didgeridoos, que son instrumentos de los primeros instrumentos originarios que existieron sobre la tierra. Y estos instrumentos son de sanación, pero son de viento. Entonces son de viento, pero suenan como si fueran un llamado a la tierra. Arpas de bocas, sonidos con mil cosas que hemos aprendido a conocer con el paso del tiempo. Entonces ahí como que se rompen esa división que te decía, como percutivos, cuerdas y viento. Ahí se rompe todo eso que un día aprendí. Y es cuando tú dices, bueno, o sea, acá es que simplemente escuchar, disfrutar y caminar. No más. La mezcla y el matrimonio entre los sonidos de la naturaleza y los sonidos de los instrumentos ejecutados por el hombre, el sonido del agua, el del viento, el del mar. ¿Qué podemos decir? Bueno, como tú antes hablabas, que si la música realmente es una invención del hombre, pues con esta nueva pregunta que me haces, vuelvo y te ratifico que no. El hombre lo único que ha hecho es tratar de imitar los sonidos que están. Entonces, hay muchos sonidos que imitan los vientos, supongamos las flautas, son esos sonidos que generaron los árboles cuando las aves picaban los árboles. Entonces, de repente, los nativos que primero habitaron el mundo se dieron cuenta que los árboles estaban silbando. O sea, decían, ¿esto qué es? O sea, silbaron y se daban cuenta que era que los pájaros hacían huecos dentro de los árboles y era una flauta gigante, era una flauta inmensa. Los sonidos del agua, cuando los hacían, entonces por eso los charangos, que son instrumentos de cuerdas muy bellos, acá no tengo uno, pero son instrumentos que son de agua, o sea que cuando tú los tocas, así sean cuerdas, están emulando el agua. Hay palos de agua que emulan chorros de agua,
Son los sonidos electrónicos por sí mismos, los que tú ves de sintetizadores, están emulando sonidos de otras dimensiones. Y cuando tú estás en meditaciones o en trances en trances muy profundos de tu ser espirituales, tú puedes escuchar en otras dimensiones sonidos electrónicos. O sea, la gente que ha hecho estos sonidos tan bellos de sintetizadores con sonidos muy profundos como Daft Punk y otros grandes realizadores de músicas electrónicas avanzadas, es porque es gente muy conectada, yo digo, la gente está conectada porque esos sonidos, lo que te decía, no vienen por sí solos. Es cuando tú estás conectado, puedes llegar a traer de otra dimensión, bajas a esta dimensión, lo que ya está inventado. Simplemente que tú en ese momento estás conectado. Eso lo decía, de hecho, Picasso. Es decir, simplemente que cuando te llegue la musa, te encuentras haciendo la labor, porque es que la musa está en el éter. Y simplemente tú estás en esta dimensión cuando de repente, ¡pum!, puedes bajar la información y la coges. Venga para acá. Y así dicen, otros maestros dicen que así son todos los inventos de la vida. La tecnología, los celulares, todo ya está inventado. O sea, nosotros lo único que hemos hecho es capturar de arriba hacia abajo. Recibir los emails. Exactamente. O sea, tener su banda ancha. Sebastián, ¿usted usa Spotify? En este instante no. Voy a empezar a subir la música en Spotify. Yo creo que a partir de este mes la voy a subir. Casualmente es este mes en el que voy a empezar a subirla, porque a pesar de que vengo trabajando en música muchos años, en este año fue que grabé mi primer disco. Y entonces este disco, que no es una música muy comercial, entonces lo que hicimos fue primero grabarlos, prensarlos, para que la gente pudiera obtenerlos mediante la página, físicamente. Alcanzamos a entregar unos. Entonces ya pasada esa etapa, entonces ya vamos a poderla compartir por las plataformas digitales. Sí, lo preguntaba porque hay un ejercicio que me ha funcionado bastante bien, y es que a las personas con las que hablo y de las que les aprendo, les pido que me den su playlist. Entonces entro, busco el playlist de ellos y empiezo a escuchar lo que ellos escuchan. Y hay una conexión enorme cuando eso sucede. El playlist de Sebastián debe ser bastante bueno. Como no tiene todavía el Spotify activado, ni la cuenta con las canciones de otros artistas, ¿cuál sería el playlist ideal? Yo no tengo mi Spotify así como artista con mi música aún, pero sí tengo Spotify donde escucho cosas, y por ahí les voy a dar unos daticos de artistas muy bellos que han tocado mi vida de una manera muy linda. Ahorita en este instante estoy escuchando Krishna Das, que es un norteamericano que en su búsqueda espiritual él empezó a cantar música de Oriente y música sacra, sagrada, devocional, y música de Kirtan, que es de la que te hablaba, que la música de Kirtan es esta música tradicional antigua, donde la gente, y antigua pero que todavía se practica, ¿sí? Sino que viene nativa, donde la gente se reúne a cantar, es decir, están los cantantes en su tarima cantando, y la gente, el público, está respondiendo. O sea, una frase el cantante, una frase las personas que están en el público, y esto crea un círculo energético demasiado profundo, donde se generan estados muy, muy hermosos de encuentro, de sanación, de lo que te decía antes. Entonces, este artista se llama Krishna Das, que es genial, cantan diferentes lenguas, en sánscrito, cantan lenguas nativas. Otro grupo que es muy bello, que es de un par de esposos, que se llama Mirabai y Seiba. Ellos son dos esposos que cantan como en 5 idiomas, cantan también en lenguas lakota, cantan en sánscrito, cantan en hindi, cantan en alemán, cantan en inglés, también en diferentes lenguas para unificar el mensaje. Y son música que se afianza mucho en instrumentos de sanación, flautas, arpas, bansuris, charangos, tambores, hampans, de muchas partes del mundo. Más como por este lado acá de esta parte de América, hay cantantes muy buenos también, como Putumayo, Grupo Putumayo acá, que es uno de los grupos andinos más, a mi modo de ver, de los mejores del mundo, y son de acá de Colombia. Cantan también
tocan con unas flautas hermosas, que de hecho su flautista principal, el director de esa banda, toca conmigo en las diferentes presentaciones que hacemos, toca él. Es un músico medicina muy, muy virtuoso y muy, muy, muy querido. Musiquero, luz del cielo, talla pipero, canta aquí. Musiquero, luz del cielo, curandero, sana aquí. Ayahuasca sanador. Otras músicas que cantamos, músicas más modernas para que ustedes vean que son más digeribles de pronto para las personas que empiezan hasta ahora. Sarmad, que es un mexicano que canta música, un rock consciente muy lindo también, donde sus letras traen un despertar y una claridad muy lindo. Si andas en mi vida le quita lo gris, juro que se sana mi alma junto a ti. Sebastián, si yo fuera usted, iría en contra de la publicidad y no daría entrevistas que no fueran de por lo menos una hora, porque, o sea, no hay manera de poderlo conocer en 1 minuto, en 2 minutos. Es absolutamente necesario poder dedicarle tiempo a la charla y de verdad que vale la pena poder dedicarnos estos minutos a aprender y entender algo que todos los días todos hacemos, y es escuchar música, pero hacerlo de una manera diferente. Hay un experimento que siempre he imaginado y nunca lo he hecho. Espero algún día poder contar con el tiempo y los amigos para hacerlo. Y es que todos hemos soñado alguna vez con la máquina del tiempo, así sea como un juego, como los niños pensando en subirse en esa máquina del tiempo y viajar a otros tiempos, especialmente al pasado. En ese orden de ideas, lo que he imaginado es que la manera más práctica de poder hacer ese viaje en el tiempo sería con música, escuchar la música que escuchaban nuestros ancestros y simplemente cerrar los ojos y dejarse sumergir. Si pudiéramos hacer eso, pues casi que estaríamos creando o metiéndonos dentro de la máquina del tiempo. Si lo hiciéramos conscientemente, que a una persona del nivel suyo, pues ya me imagino que lo ha hecho muchas veces, pero para un mortal como yo, que no está tan metido en este tipo de sonidos, es algo muy nuevo, pero debe ser un ejercicio hermoso que muchas personas deberían de hacer, sobre todo a los que nos gusta tanto la música. Por ejemplo, lo que pienso es que si cuando lo hacemos inconscientemente con canciones que nos gustan en los 20, 30, 40, 50 años que llevamos en la tierra y nos produce esa remembranza y esa melancolía, esta canción me acuerdo cuando era el 90, cuando era el 95, el 2000, 2010, imagino que hacerlo conscientemente y empezar a escuchar música de nuestros antepasados de manera consciente, es decir, metido en la película, debe ser como transportarse a eso. Mucha gente sueña con estar, no sé, de pronto en la época de Jesús o de los grandes acontecimientos del ser humano, y viajar con la música, además de ser muy económico, es lo más cercano a la realidad que podríamos tener. ¿Qué experiencias hay por ese estilo? Es muy acertado lo que se dice, porque la música, cuando nosotros estamos conectados con ella, la música lo que hace realmente eso, o sea, recordarnos el origen, y sobre todo la música nativa, los cantos, cuando uno escucha cantos nativos como en sánscrito de Oriente, o los cantos lakotas norteamericanos, o cantos de esta parte de América, como son los cantos indígenas por acá nativos, de los cofanes, de los sionas, de los murubi, del Amazonas, de los mamos. Realmente lo que hace ese canto es recordar lo que somos. Todos venimos de ella. Como yo te decía al principio, somos caminantes de las estrellas. Que en esta vida no lo podamos recordar, y que lo que estamos haciendo en nuestra búsqueda a veces
errada, a veces infructuosa, es realmente buscar eso, ese vacío que tenemos a veces como seres humanos que estamos aquí y allá, es encontrando esa esencia, ese origen. Entonces la música es una herramienta muy hermosa. Cuando uno escucha cantos nativos de los abuelos, puede llegar si uno ha tenido la oportunidad, yo he tenido, gracias al cielo, la oportunidad de escuchar cantos nativos de abuelos, de poder recordar lo que somos y de poder tener imágenes y podernos ver sumergidos en lo que somos, de podernos ver convertidos en águilas. Águila, 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 águila. De podernos ver como el viento mismo, de podernos ver como el agua misma, y de llegar a ese origen también de recordar esos abuelos y esas culturas antiguas de donde nosotros venimos. Entonces la música, sin lugar a dudas, es una de las grandes cosas que nos permite recordar nuestro origen, y cada vez que nosotros ahondamos en ella, ese recuerdo se va haciendo más claro, ¿sí? Dicen que para recordar hay que olvidar lo que somos ahora para poder recordar quiénes somos realmente. Y en ese recordar es que realmente vamos hacia nuestro encuentro. Y la música, bueno, por sí sola ahora, para los que no son músicos que nos puedan escuchar ahora, hacia allá vamos todos de una u otra forma, porque pues la música es una de las herramientas más hermosas que nos puede dar el universo, pero de una u otra forma, con cualquier otro arte, solamente por el hecho de estar viviendo y caminando, hemos de recordar lo que somos y hemos de llegar a donde debamos llegar. Sí, una persona viviendo, por ejemplo, en Colombia, joven de 14, 15 años, queriendo incursionar en todo este tema de la música vista desde este punto, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué les podría yo recomendar? A mí me hizo llegar a este camino realmente los golpes de la vida, pero no los mismos golpes de la vida son los que ven hacer llegar a los nuevos muchachos de hoy en día, de hecho que ya están mucho más avanzados. Es decir, cuando uno habla con los niños de ahora, se da cuenta uno claramente que este mundo está evolucionando y asimismo los seres están haciendo más avanzados. Entonces yo lo que recomendaría, supongamos, es que se conecten un poco más con el arte, con la música por sí sola, pero no tanto con la música sin el ánimo de sesgar, no tanto con la música comercial que está ahora, sino ahondar un poquito más con las raíces de nosotros, ¿sí? Ahondar un poquito más con los instrumentos nativos. Solamente el hecho de tocar una flauta, cuando uno empieza a tocar una flauta nativa, nos recuerda realmente muchas cosas que uno no comprende. No simplemente lo que te decía ahora, uno siente algo adentro cuando empieza a escuchar una flauta nativa, de hecho sola. Y entonces uno dice, wow, ¿esto qué está pasando? O sea, empiezan a ocurrir cambios en uno, despertares. Sí, que no son, esos despertares no son más sino recuerdos de lo que realmente somos, dicen los abuelos. Entonces lo que yo podría recomendar es eso, que disfruten el arte, que este mundo está tan lleno de cosas mágicas que no nos hemos dado el permiso de conocerlas. Entonces una de las principales cosas es indagar hacia ese arte, hacia la música, indagar hacia las prácticas bonitas que nos permitan descubrirnos, como la meditación, como la oración, o ahondar en alguna práctica que nos permita sentir lo que somos, nuestro interior. Sebastián, escuelas físicas o escuelas online, libros, artistas, personas, ¿a quién seguimos? ¿A quién nos recomiendas seguir para aprender más sobre música y entrar en toda esta onda tan especial y que es tan importante para el equilibrio humano? Bueno, pues hay muchos libros que en mi vida han tocado específicamente de música. Lugares como de aprendizaje de música, tampoco yo puedo darles ahorita un lugar específico donde aprender este tipo de música, pero sí les puedo recomendar artistas que nos empiezan a llevar por un camino de despertar hacia eso que es la música o el encuentro personal. Con música o sin música, igual la música por sí sola habrá de sonar. Entonces yo he recomendado libros, supongamos libros que son fáciles de digerir y comenzar, son libros que son de hecho muy reconocidos, como el maestro Miguel, el médico y doctor chamán también, Miguel Ruiz, que tiene varios libros donde empieza a hablar sobre las teorías, sobre sus conocimientos nativos, sobre la cosmovisión del mundo, y esto está dado en libros que son de hecho muy famosos, bestsellers como Los Cuatro Acuerdos,
la maestría del amor, la voz del conocimiento. Esta persona en mi caminar me dio muchas claridades sobre este tema. Música muy bonita que uno pueda escuchar es Nathan Kaur, es otra artista bellísima que canta música devocional muy bella. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Podemos escuchar Alonso del Río, que es un representante del Perú muy lindo, que inicia con la ola de la música medicina, que es más enfocada como a esta cosmovisión de las plantas sagradas, donde también sus letras nos ayudan a recordar demasiadas verdades de nuestra vida. Una de las cosas que recomiendo es estar atentos a sentir lo que está pasando, no dejarnos llevar por la distracción de los afanes económicos, del estrés del día a día, sino un poquito tener una práctica en la que nos permita sumergirnos en otra realidad que es una realidad superior. ¿Sí? A veces culturas orientales nos dicen que este es un sueño, sí, pero realmente hay una realidad superior que cuando nosotros podemos tener prácticas de introspección, de silencio, prácticas de meditación, podemos descubrir otras realidades que están ahí latentes, pero que las distracciones no nos permiten ver. No hay otra manera de despedirnos sino con música. Preséntenos una canción, la que usted quiera, para decirle adiós a toda la gente que nos está escuchando, o más bien decirle hasta pronto, porque van a haber más aprendizajes, no solo a nivel económico, a nivel de salud, de prosperidad, sino también a nivel espiritual, en algo o en una manera que es absolutamente innegable, y es a través de un gran regalo del universo como lo es la música. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Quiero darle gracias a todos los que están escuchándonos ahorita, a los de Escuchando Ando, por esta oportunidad tan linda que hoy nos dan de poder pues expresar lo que muchas veces no es posible, ¿no? En estos espacios. Entonces, qué bonita esa apertura. Y bueno, quiero cantarles una canción. Esta fue una adaptación que hicimos de una canción muy linda de Mirabai Seiba. Esta canción habla sobre un canto nativo, que es un rezo al corazón del colibrí. Y este canto le canta esa fortaleza a ese corazón para que llegue hacia nosotros como seres humanos también. Que nos fortalezca el corazón en este trasegar y en esta dualidad que a veces nos cuesta tanto sobrellevar y poder tener. También le canta a este colibrí, que es la historia nuestra, que hemos venido a este mundo para no quedarnos. Y le canta un poco a la ilusión de la muerte, que no existe en sí, porque realmente cuando hemos venido a este mundo hemos venido para partir. Y esa es una de las cosas más difíciles que nosotros pues aprendemos acá, que es poder aceptar esas despedidas de los seres que amamos. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián Chávez, tremendo personaje. Y esto es lo primero que vamos a escuchar, de mucho que vamos a escuchar de Sebastián. Las cosas llegan en su tiempo y eso es lo interesante. No hay nada más emocionante que conocer a alguien y que escuchar a alguien que uno sabe que va a llegar muy lejos. Y ese es el caso de Sebastián, que en su propio ritmo va conquistando mentes, almas y corazones. Felicitaciones, Sebastián. Todo corazón, les mando mi mejor abrazo, mucho amor y mucha fuerza para continuar en este camino. Muy bien, nos vemos en el camino, Sebastián. Bueno, un fuerte abrazo, gracias a todos los de Escuchando Ando. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Ese pájaro
Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114.